¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que tengan que ver este video. Hoy estamos con la abogada Roselia Bustillo Marín. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas, tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y cuenta también con un doctorado en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral. Actualmente es candidata a magistrada por la sala regional o para la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un gusto, Roselia, tenerte por aquí. Muy buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días, Omar, mucho gusto en saludarte y por estar contigo en este espacio. Bueno, lo que me he percatado es que la gente está poco familiarizada, como que hay un vacío de información aún cuando estamos a mes y medio ya de la elección. ¿De qué se trata esta elección, Roselia, si lo pudieras explicar brevemente también para que la gente que está viendo esta conversación pues sepa de qué se trata, por lo que ha sucedido, ¿no? Un proceso acelerado para llevar a cabo la reforma electoral, con todos estos contratiempos que se han dado en el camino, que no ha estado también un proceso que no ha estado exento de varias controversias. Sin embargo, pues ya estamos a un mes y medio de la elección judicial, la inédita elección judicial en nuestro país y creo que a nivel mundial, ¿no? O en Latinoamérica, no sé si hay un ejercicio parecido. Pues te cuento un poco, sí, es la primera vez, es inédita, es histórica, la primera vez que se va a elegir al Poder Judicial Federal, a todos sus integrantes, a 6 cargos específicamente. La gente va a recibir 6 boletas de diferentes colores, en los que se van a elegir a ministros y ministras, a integrantes del Tribunal de Disciplina, que es un nuevo tribunal que va a suplir al Consejo de la Judicatura Federal, después a 2 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si bien se integra por 7, pero hay actualmente 2 vacantes. Después a las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que son 5, ¿no? Que son 5 circunscripciones a nivel nacional. En mi caso, pues yo voy para la tercera circunscripción, que es Jalapa. También se van a elegir juzgados de distrito de diferentes materias en una misma boleta. Van a recibir en esa boleta juzgados de personas que son candidatas para juzgados de materia penal, administrativa, civil, laboral y finalmente también a integrantes de los tribunales de circuito, magistraturas de circuito. Son 6 boletas. Y pues sí, efectivamente ha sido inédito, es la primera vez que se va a hacer en México. Y si bien hay algunos casos en los que se eligen en Estados Unidos, en algunos estados, y en Sudamérica en otros, pero solamente se eligen algunos cargos, no todos. Y en este caso México va a elegir a todos los cargos de su Poder Judicial Federal, y sí es inédito también. Si bien hay algunos observadores que vienen internacionalmente a ver esta elección, que va a ser el 1 de julio, pues ya está, de junio. De junio, ¿no? De junio, sí. Y ya está, ahora pues estamos buscando que la gente salga a votar y que pues vote por las mejores opciones que hay en las diferentes boletas. Ahora, ¿por qué se llevó a cabo una reforma constitucional para dar pie a esta elección judicial? ¿Era necesario? Bueno, el argumento central fue pues el nivel de corrupción sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con algunos jueces, con algunos magistrados, el nepotismo también del que tanto se ha hablado. ¿Tuvo que ver o son razones elementales para llevar a cabo esta transformación, digamos, que se pretende? Yo creo que en general hubo varios elementos de ese tipo, claro. Muchos que tienen que ver con, sí, el nepotismo. De hecho, ha habido reformas actualmente respecto a ese tema. También tiene que ver con que el Poder Judicial, históricamente, si bien es un poder que ha respondido a las demandas, a las quejas de la ciudadanía, ha estado alejado de la gente y de la población, de las personas. No se conoce efectivamente quiénes son y quiénes lo integran, ¿no? Al menos solamente los que estamos muy metidos en el Poder Judicial o quienes han estudiado Derecho y lo conocen, pero para la gente es muy difícil conocer y llegar, ¿no? Quienes están en el escritorio, quienes son juzgadoras, juzgadores, ministros, ministras, ha sido muy difícil. Y creo que sí ha sido una de las cuestiones. Claro que había cosas que mejorar, claro que hay cosas, todas las cosas, el Poder Judicial era perfecto, es perfectible, por supuesto, y pues llegó
¿no? Llegó, sí, de manera acelerada, pero ya está, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer para que se pueda tener mejores juzgadores, que puedan estar más cercanos a la ciudadanía, que puedan observar a la ciudadanía de una forma en que sepan qué se hace, quiénes son y qué derechos se protegen? Porque sí creo que México es un país que tiene muy desigual, es uno de los países más desiguales del mundo. Entonces creo que la estructura también del Poder Judicial tiene que entender que tiene que acercarse a las desigualdades de toda la gente de todo el país para poder hacer accesible la justicia. En el caso tuyo eres aspirante a magistrada para la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se encuentra en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Cuéntale, por favor, Roselia, al público, cuál es el territorio que abarca esta Sala Regional y qué funciones tiene, ¿no? Por esto que has mencionado, de que la gente pues no conoce bien cómo está integrada la estructura judicial de nuestro país. Digo, están más familiarizados con lo que hace un presidente municipal, lo que hace un diputado local o un diputado federal, ¿no? Y aún así creo que hay gente que todavía no comprende bien la función de estos cargos. Pero en el caso específico de una magistrada de una sala regional, ¿qué es lo que hace? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se creó y se integró al Poder Judicial en 1996. Te voy a poner brevemente un poquito de historia. Pero antes de 1996 no existía en México quien te protegiera tus derechos políticos. Si tú no tenías una credencial para ir a votar, no había a dónde acudir. Es decir, sí había unos previos, el TRIFE, lo que fue el Tribunal Federal Electoral, o el TRICOEL, como anteriormente se llamaba. Pero fue a partir de 1996 que se creó, por ejemplo, un juicio de la ciudadanía, que es como el similar al amparo. El amparo te protege todos tus derechos humanos, pero no había quien te protegiera tus derechos políticos. ¿Y cuáles son? A votar, a ser votado, la afiliación a un partido político, asociación, la creación de partidos políticos, ¿no? O el derecho a ser votada, pero durante el tiempo que estás en el cargo también se sigue protegiendo. Entonces, a partir de en 1996 se creó la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal, que es la última instancia, y después de esta se crearon 5 salas. Cinco salas en todo el país que se dividieron en 5 circunscripciones. Y estas lo que van a hacer es que van a atender, por ejemplo, en el caso de Jalapa, va a atender los conflictos electorales, la protección de los derechos políticos de todas las personas a votar, a ser votadas, y los que te he comentado, y además estos vinculados con otros derechos humanos, de libertad de información, de expresión, de petición, hasta el debido proceso en un caso específico, ¿no? Que se cumplan todas las reglas. Y en el caso de Jalapa, el país se dividió en 5 circunscripciones. Jalapa está integrada por 7 estados, que es la que resuelve los conflictos de este tipo, también de las elecciones, ¿no? Si hay un conflicto en un municipio, entre 2 partidos políticos o 3 partidos, y hay una diferencia de votos, ¿no? Y entonces uno no está de acuerdo con el resultado de la elección, primero, claro, se resuelve en un tribunal electoral local, es decir, el de Oaxaca, el de Chiapas, el de Veracruz, y después, si no estás de acuerdo, sube en una apelación o, ¿no?, en contra de lo que resolvió un tribunal local, a la sala regional, en este caso Jalapa. Y son los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Chiapas. Es todo el sureste. La sala Jalapa va a revisar esto, que todas las elecciones hayan cumplido las reglas. Es como un árbitro que va a ver que las elecciones, que los partidos políticos, que los actores políticos hayan cumplido con todas las reglas en un proceso electoral hasta la jornada y después de la jornada. Pero además no solamente eso, los derechos políticos de las personas que van a ir a votar, de las personas que son candidatas o precandidatas, además la justicia intrapartidista, que ¿qué quiere decir? Pues cuando tú perteneces a un partido político y no estás de acuerdo con las decisiones de tu propio partido, también puedes ir, porque el propio partido te puede estar vulnerando tus derechos políticos dentro del... ¿Qué pasa luego? Frecuentemente, ¿no? Sí, porque a veces te dicen, vas tú y luego al final de cuentas va otra persona, ¿no? Entonces tú te puedes quejar en eso también. Y también, por ejemplo, ahí se resuelven procedimientos especiales sancionadores, ¿no? Que vienen de, por ejemplo, el uso de recursos públicos, la calumnia de un candidato contra otro, la violencia política de género contra una candidata, es decir, muchos otros casos, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de estos derechos políticos.
Bueno, háblanos de tu experiencia profesional, tu trayectoria laboral también. No entendería yo que estés buscando un cargo dentro de la estructura del poder, en este caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, si no tuvieras cartas académicas que te acrediten, ¿no? Creo que ahí hay una diferencia, perdón, respecto a un proceso electoral para ser presidente municipal o diputado local o diputado federal, que a veces pues no se toman en cuenta estos, o la trayectoria que tenga alguien, ¿no? Sino tiene que ver más con amiguismos, compadrazgos, en fin, a veces, ¿no? Así bajo esos principios los seleccionan. Pero en este caso los candidatos, ¿qué tipo de filtros tuvieron que pasar y para llegar a ser aspirantes a estos cargos? Y de paso, pues cuéntanos un poco de esta trayectoria profesional que tienes. Sí, el Poder Judicial de la Federación tiene que tener en cuenta que sí tiene las decisiones que se toman cuando hay conflictos, muchas veces tienen que ser técnicos. La técnica jurídica sí es importante para entender cuál es el proceso que se llega desde que llega una demanda hasta emitir una sentencia, que al final la sentencia va a transformar la vida de una persona, a quien se le da la razón y también a la persona a la que no se le da la razón. Entonces es importantísimo poder observar todo el marco jurídico, todas las leyes, los tratados internacionales, la Constitución y su interpretación para poder resolver. ¿Y eso qué es lo que hace? Que tú tengas estudios previos sobre eso. En esta reforma se modificó la Constitución y nos pidieron cumplir con algunos requisitos: la edad, haber tenido en la licenciatura al menos 8 de promedio, 5 años de experiencia, pues no haber pertenecido a ningún partido político en un tiempo previo antes de esta, ¿no? Pero además te revisan todo tu otro currículum, qué otros estudios has tenido. Y como tú mencionaste al principio, yo estudié Derecho en la Universidad de las Américas Puebla, salí con 9.5 de promedio, entonces cumplí ese requisito. Ya, ¿no? está, ya está. Después estudié otras 2 especialidades en el extranjero, en España, Derechos Humanos y Derecho Constitucional y Ciencia Política. Después sí hice la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana. Después hice un doctorado en Antropología Social en la UNAM, de la cual nada más tengo los estudios, tengo pendiente la titulación. Y después hice un doctorado en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral. Eso es la parte académica. Sí, pero también en mi experiencia profesional, lo que me ha llevado y lo que me llevó a llegar al Tribunal Electoral fue que yo desde la maestría empecé a estudiar los sistemas normativos indígenas. Estoy hablando de esto de hace más de 25 años, más o menos, y empecé a estudiar las elecciones en los diferentes municipios. La identidad indígena, el reconocimiento indígena, en el que entendí que quienes pertenecemos a pues quienes somos originarios como yo que soy zapoteca de Juchitán y quienes nos autoascribimos, pues nosotros crecimos con una cultura, y cuando te dicen desde afuera que eres indígena, uno no se nombra así porque dentro de la propia cultura no se nombra así, ¿no? Entonces yo empecé a estudiar eso y en 2009 llego a la Escuela Judicial Electoral, que antes era el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Ahí llego como profesora investigadora, proponiendo el estudio de este tipo de elecciones, sistemas normativos indígenas. Estoy ahí 7 años, enseñando en todo el país como profesora investigadora el derecho electoral. Allí aprendí el derecho electoral porque me tenía yo que estudiar todas las sesiones de la sala superior para poder dar las clases de todos los temas de derecho electoral, no solamente en sistemas normativos indígenas. Y ahí empecé a escribir sobre derecho electoral. Y en 2017 me voy a una ponencia en el Tribunal Electoral, a la Sala Superior, con un magistrado con el cual trabajo actualmente como secretaria de Estudio y Cuenta. ¿Qué es esto? Proyectista. Nosotros leemos los expedientes, los estudiamos, redactamos las sentencias y proponemos y lo discutimos con los magistrados y con los magistrados para ver cómo va el asunto, ¿no? Eso es lo que hago. Y durante ese tiempo, que se cumplieron actualmente pues un poquito más de 15 años, llevo escritos 12 libros en derecho electoral, sistemas normativos indígenas, violencia política de género contra las mujeres, justicia electoral paritaria. En 2014 hice un libro sobre derechos políticos de las mujeres indígenas.
Juicio de la ciudadanía y bueno, entre todos estos libros. ¿Influyó esta parte mencionabas hace un rato tu origen zapoteca, por ejemplo, tu trabajo como defensora de los derechos humanos y influyó para que te enfocaras en estos temas? Sí influyó porque creo que cuando uno crece en otra cosmovisión, en otra forma de entender el mundo, hasta que no ves el exterior no te das cuenta que tú tienes otra cultura, que tú tienes otra forma de ver el mundo, que tú desde pequeño te pones, comes distinto, bailas distinto, entiendes otra música, el zapoteco también te habla la gente, tu familia, y a veces eso te hace después entender que tú eres diferente a los externos, como le llaman en la filosofía o en la otredad, ¿no? Somos otros. Y entonces entendernos entre la otredad, eso para mí, sobre todo lo que estudié tuve un maestro al que yo admiro mucho, que se llama Germán Plasencia, en la Universidad Iberoamericana, y él me enseñó mucho de esto, poder entender a las otras personas a partir de su alteridad y su forma de entender el mundo, que eso sí tuvo mucha influencia para mí, para poder entender los sistemas normativos indígenas, para poder entender la pluriculturalidad, el pluralismo jurídico, el respeto a las otras culturas. Yo prefiero decirles culturas que etnias, por ejemplo. Son culturas porque somos culturas distintas nada más. Y eso sí influyó mucho. Pero fíjate que no solamente en los sistemas normativos indígenas, sino en el derecho en general. Como entender el derecho que no es tan rígido, sino entender los contextos para poder entender las circunstancias de todas las personas que llegan a buscar la protección de sus derechos. ¿Qué aportaría, Roselia? Quiero señalar que estamos haciendo esta entrevista por una petición nuestra. Nosotros ayer nos la encontramos casualmente por el centro de la Crucecita y le hicimos esta propuesta a Roselia Bustillo para platicar con ella. Y bueno, pues gracias, Roselia, nuevamente. ¿Qué aportarías a la sala, al trabajo que se hace en la sala regional Jalapa en caso de que pues, los votos del próximo 1 de junio resultasen favorables para ti? Pues mira, creo que primero la sala regional Jalapa, por estar en esta circunscripción que abarca estos 7 estados del sureste, le llegan en su mayoría, a diferencia de las otras 4 salas, más casos de sistemas normativos indígenas, más casos sobre acciones afirmativas indígenas. Solo por Oaxaca, ¿no? 417, 18 municipios que pueden llegar ahí, ¿no? Hasta allá. Y además también las elecciones de agencias municipales, no solo de los municipios. Ahora se ha extendido, Ahora ¿no? se ha extendido. Controversiales algunos casos. Recientemente tuvieron que resolver en el tribunal de Oaxaca el caso de una agencia municipal de San Pedro Pochutla, que antes no pasaba, ¿no? Que antes no pasaba. Entonces cada vez se va haciendo pues, más los casos que llegan allá. Eso. Y también, pues yo podría decir que no debería de existir, pero existe, los casos de violencia política contra las mujeres y contra las mujeres integrantes de los diferentes pueblos indígenas también. Muchos de estos, la mayoría, llegan a Sala Jalapa, muchos tienen que ver también de Oaxaca, algunos también de Chiapas, ¿no? Pero entonces se hace, el gran porcentaje de estos casos son a Sala Jalapa. Y creo que yo puedo aportar primero, sería la primera magistrada federal electoral de origen zapoteca o de origen de una cultura de las que integran el México, ¿no? Nuestro México, que tendría otra visión para entender este tipo de conflictos, que ya lo hemos hecho en sala superior. En algunas sentencias pueden leer que ahí viene mi nombre, en algunas que hemos podido crear jurisprudencia. Y creo que eso sería importantísimo, aportar y fortalecer esa visión intercultural con las otras culturas. Y también la visión de fortalecer los derechos de las mujeres cuando son víctimas de violencia política de género, porque creo que a la justicia electoral en general le ha faltado, primero, acelerar estos casos. Se tardan mucho en resolverse y creo que entre más rápido se resuelvan se revictimiza menos a las víctimas. 2, darle seguimiento a estos casos, ¿no? Que la propia sala le dé seguimiento a las medidas de protección, las medidas de no reparación, las medidas de seguridad que se ponen a las mujeres. Creo que hace falta arroparlas.
Y también creo que yo desde lo que he escrito, no solamente desde lo jurisdiccional, sino en los propios libros, yo he propuesto otro tipo de medidas para la protección de derechos, y estando yo ahí podría yo aportar con esas medidas, darle otra visión de la protección de los derechos humanos, otra visión de los derechos de las mujeres, la interseccionalidad, y también entender que desde 2018 a la fecha se han ido incorporando más acciones afirmativas de otros grupos para que los partidos políticos postulen personas afromexicanas, de discapacidad, grupo LGBT, y todo esto creo que hay que mejorarlo. Hay que ver cómo los partidos políticos postulan, pero que postulen de manera genuina, ¿no? Entonces creo que hay muchas otras cosas de dar una nueva visión a la Sala Jalapa. Bueno, no tengo la oportunidad de conocer a las otras aspirantes y aspirantes que van o buscan también pues un espacio. Son 3, ¿no? Al final, 3 en la Sala Regional, 3 espacios. Son 3 espacios. 2 que serán para mujeres y uno para un hombre. Para un hombre. No conozco a las demás aspirantes que estarían buscando estos 2 espacios dentro de la Sala Regional, pero ¿consideras tú que eres la mejor propuesta de esta Sala Regional? Pues yo creo que sí, yo sería la mejor. ¿Por qué? Porque también he resuelto casos de toda la región desde Sala Superior. O sea, conozco contextos de los 7 estados. No he resuelto redactado asuntos solamente de uno solo, sino me ha tocado en todos estos años redactar asuntos que tengan que ver con la política de los 7 estados. Entonces, y que además, con esta visión que te he dicho, que he escrito y que tengo algunas propuestas para mejorarlo, yo creo que además la visión de una persona que viene de un grupo de zapoteco, pero en general de entender a los grupos que hay en toda la región, yo sería la mejor opción. Sí. Bien. Por último, Roselia, si nos quisieras decir, traes aquí, es que no es la boleta que se va a utilizar, ¿no? Pero es un ejemplo, si nos pudieras decir cómo, porque también he escuchado mucho, se ha debatido mucho sobre la dificultad que representará, porque no va a ser esta elección similar cuando uno llega y tacha y le pone una X o marca en la casilla donde está el logo de un partido político. Es una elección muy compleja, complicada, será desde luego la propia jornada electoral, pero lo es en la misma campaña. ¿Cómo va a votar la gente? Es decir, ¿cómo explicarle a la gente lo que le van a entregar el día que llegue, pues el día 1 de junio, cuando acudan a la casilla respectiva? Van a recibir 6 boletas por los diferentes 6 cargos federales que se van a elegir. Cada boleta tiene diferentes colores. Hay diferentes colores como rosa, amarillo, medio azul, medio moradito, ¿no? Para la Sala Regional Jalapa van a recibir una boleta que es de color, algunos todavía no nos ponemos de acuerdo si es salmón, melón, parece que es salmón, durazno, ¿no? Pero muchos dicen que es color. Pero salmón, será de ese color. Es de este color. Las boletas efectivamente no vienen como, ¿no?, para tachar como se conoce, ¿no?, generalmente en el otro tipo de elecciones para los otros cargos, ¿no? Que 6, 8 logos de partidos políticos o coaliciones, ¿no? Aquí no es así, sino aquí aparece... no es así. Viene la lista de, por ejemplo, en este lado vienen la lista de las mujeres, las 2 que se van a elegir. Aquí están los dos recuadros para 2 mujeres. De este lado ya no aparece porque el de los hombres, pues bueno. Y de este lado vienen, nosotras somos 11 mujeres las que estamos buscando 2 espacios. Y entonces 11 candidatas para buscar esos 2 espacios, de la Sala Regional. De la Sala Regional. Yo estoy en el número 03, entonces si quieren votar por mí, sería en el 03, así en un recuadro, ¿no? O sea, cada ciudadano va a tener la oportunidad de seleccionar a dos números, digamos, números, ¿no? Que corresponde a cada una de las candidatas. Y así viene, ¿no? Por ejemplo, y aquí al lado tienen dos cuadritos. Es para ver quién nos propuso, porque esta elección fue propuesta por comités del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En el caso mío, yo fui propuesta por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo. Entonces aquí vienen los dos cuadritos, ¿no? Por quién nos propuso para estar en la boleta.
Entonces, el ciudadano tendrá que poner el número, en el caso tuyo, el número 03. Y después, bueno, aquí si quieren poner alguna otra que la persona quiera, lo puede poner en el otro cuadrito. Y así serían las 2 mujeres que se eligen, y luego del otro lado viene la lista de los hombres, solamente con un cuadrito. Bien. Roselia, pues ha sido un placer para nosotros conversar contigo. ¿Algo más que quisieras comunicarle o expresarle a la gente que sigue esta transmisión? Pues yo los invitaría a que vayan a votar, que es importante pues que todas las personas participen en esta elección histórica, que participen en esta para elegir a sus jueces, juezas, magistrados, ministras, ministros, que vean quiénes le estamos queriendo dar rostro al nuevo Poder Judicial, a las nuevas generaciones que quieran llegar y que queremos pues acercarnos a todas ustedes y a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes.